Buenos días a todos, mi nombre es Wendy Vanessa Lara Huerta, soy de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, UNIVIM, matrícula 2019-96, tutor Arturo Silva Moreno. Materia, Fundamentos de Inmunología Humana, séptimo cuatrimestre. Actividad, antígeno, inmunógeno, apteno y anticuerpo. Para empezar a hablar de este tema, haremos primero una pequeña introducción. La respuesta inmune específica se inicia cuando determinados agentes agresores son reconocidos por receptores de reconocimiento específico. Estos agentes agresores pueden ser externos o ambientales, o también en este caso pueden ser internos, y están específicamente unidos por anticuerpos o por un receptor de célula T, lo cual se llama antígeno, misma que no es necesariamente generar una respuesta inmune. Para aquellas moléculas que inducen una respuesta inmune, se ha propuesto el término de inmunógeno, mientras que los aptenos son un grupo químico definido, de pequeños tamaños que por sí mismo es incapaz de desencadenar una respuesta inmune, pero que unido covalentemente a una molécula portadora se comportará como inmunógeno. Al penetrar el cuerpo, los antígenos son transportados hacia los órganos linfáticos periféricos más cercanos del puerto de entrada, generalmente los ganglios drenantes, en donde son procesados. Empiezan a ser procesados por células presentadoras de antígeno y expuestos a la superficie de esas mismas bajo la forma de un complejo B, el cual puede ser reconocido por linfocitos T y linfocitos B. Cuando un linfocito encuentra su antígeno, se activa. Esto significa que cuando el receptor para el antígeno de este linfocito interacciona con un antígeno, se genera cierta información que se transfiere hacia el interior de la célula a través de diversas cascadas de señales. Esta serie de eventos les permite a las células responder adecuadamente a esta señal y generar una o varias respuestas que el conjunto pueden inducir una respuesta inflamatoria que llevará a la recuperación del evento que inicialmente lo provocó. Como observamos en este pequeño dibujo, es lo que componen a los... son algunas de las clasificaciones de los antígenos según su origen. Ahora vamos a bajar un poco la imagen para explicar la clasificación de los cuerpos que vamos a ver. La clasificación de los antígenos según su origen se dividen en 5 clases, que son los antígenos exógenos. Vamos a ver una pequeña explicación de lo que son. Estos antígenos exógenos son antígenos que han entrado al cuerpo desde afuera. Entonces podemos dar ejemplos como son, o pueden ingresar bajo la inhalación, la ingestión o bajo una inyección. Otra clase son los antígenos endógenos, que estos son aquellos que han sido generados al interior de una célula como resultado del metabolismo celular normal debido a infecciones vitales o bacterianas intercelulares. También hay otro que son los autoantígenos. Este se refiere a una proteína normal o un complejo de proteínas. Algunas veces también puede ser el ADN o el ARN, que son reconocidas por el sistema inmune. Ocurre en los pacientes que sufren de algunas enfermedades autoinmunes específicas. Otros son los antígenos tumorales, que estos son presentados por moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad que se encuentran en la superficie de las células tumorales. Y por último, los antígenos nativos. Este es un antígeno de una forma original y no ha sido procesado por células presentadoras de antígenos en partes un poquito más pequeñas.
Como observamos aquí en las imágenes, encontramos algunas de las moléculas que son inmunológicas. De estas moléculas vamos a hablar lo que necesita para que sean un poco de ellas. Como lo ven, aquí están en 3 clasificaciones. Así que ahora vamos a hablar sobre ello. Los requisitos para que una molécula sea inmunogénica son que tiene que ser extrañeza. ¿A qué nos referimos con esto? Para inducir una buena respuesta inmunológica en un organismo o un antígeno, debe de ser reconocido como extraño al sistema biológico en el que se encuentra. Entre mayor sea la distancia pues recurrida entre el organismo al que pertenece el antígeno y el organismo, mayor será la probabilidad de que induzca una respuesta inmunológica adaptativa. Otro punto a tratar es el tamaño molecular. Aquí es un aspecto muy importante, porque los inmunógenos más activos tienden a tener pesos moleculares por arriba de los 10.000, más o menos de los 10.000 dantos, o por lo general corresponden a proteínas y polisacáridos. También tienen que comprender de una composición química y de una complejidad. Si una molécula sintética está compuesta de diferentes amonóxidos o azúcares, dichas moléculas están de todo inmunes. Y para terminar, por ahí tienen que tener una degradabilidad. Pues por esto son exponedores de buenos inmunógenos. Esto debe ser a que la inmunidad humoral y el celular dependen de la activación del linfocito T, que a su vez este linfocito depende de que éste reconozca al antígeno degradado y sea procesado y presentado. Como vemos en el dibujo de aquí arriba, estamos presentando un epitopos. Observamos aquí. Ahora vamos a describir un poquito de cómo es esta célula, por así decirlo. Pues estos son antígenos, son cada uno de los sitios discretos de una micro o de una macro molécula, que son reconocidos individualmente por un anticuerpo específico o por un receptor de célula T. También la célula T tiene que ser específica. Son las regiones inmunológicamente activas de un inmunógeno. Esto es las que se unen de hecho a un receptor de linfocitos o a un AC pero libre. Con esto entendemos que los antígenos son estructuras complejas que suelen constar de varios tipos de epitopos. Cada uno es capaz de unirse con un AC o con un receptor de células T. En este sentido, las macromoléculas son antígenos multivalentes con muchos tipos de determinantes antígenos distintos. Como se observan en estos dos dibujos, presentamos ahora mitógenos y superantígenos, que son estos dos de aquí. Para dar una pequeña explicación, son mitógenos. Los mitógenos son agentes capaces de inducir la proliferación de gran cantidad de clones de linfocitos T y B de modo inexplicable, por así decirlo, por lo que también se denominan activadores policlonales. Bueno, algunos ejemplos, por así decirlo, son las lectinas, la concavalina A, fitoglupina, nitrógeno de fitopina, liposacáridos, que son algunos ejemplos que se pueden dar de estos mitógenos. Por otro lado, tenemos lo que son los superantígenos, que mostramos estos tres aquí, que son
esa clase para observarlos un poco de cómo son. Estos son algunos potentes activadores de células, pero no de todas las células, sino esta solamente activan la célula T, que expresan secuencias comunes en sus receptores. Llegan a activar hasta la quinta parte del total de estos linfocitos. El resultado del efecto activador es que un gran número de clones de la célula T segregan grandes niveles de citoquinas, lo que puede llevar a crear un shock o llegar hasta la muerte. Terminación de respuesta inmunes adaptativa e inducción de respuesta adaptativa secundarias. Cuando el agente agresor es eliminado, su antígeno desaparece y las células T afectadoras dejan de ser estimuladas por un antígeno. Esta falta de estimulación antigénica produce dos situaciones. La mayoría de las células T afectadoras mueren por apoptosis, pero una pequeña parte de estas células sobreviven gracias a los factores de supervivencia, diferenciando en células memoria de diversos tipos de recondado todo antígeno como el modo de respuesta de la misma. Parte de estas células memoria recirculan y otras se dirigen a la médula ósea. La inducción de producción de linfocitos TEC es la base de las vacunas o inmunoterapia con alérgicos específicos. Si un patógeno vuelve a infectar un organismo previamente sensibilizado, se producirá una respuesta inmune adaptativa. Respuesta de la memoria inmunológica medida, pero por la célula T y B de la memoria. Ya aquí pues encontraremos anticuerpos, estructura, su función, que ya es un poquito más extenso, pero espero les haya gustado un poco del contenido y muchas gracias.